Muy buenos días, se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra sesión del día. Discúlpenme un segundo, les comparto toda mi pantalla. Perfecto. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con la sesión que estábamos desarrollando esta mañana, donde nos hablan o nos especifican. Acá está, ahora sí. Donde nos hablan de cómo desarrollar o cómo se puede generar un query. Antes de que expliquemos qué es un query, vamos a iniciar descargando el archivo nuevamente, que se llama datos de movimiento. Desde los fundamentos y material de apoyo vamos a descargar un archivo que se llama datos de movimiento. Se van a encontrar con que es el mismo archivo que estábamos trabajando esta mañana, no se preocupen, está bien descargado, o sea, sí es el archivo que estamos buscando, sino que queremos hacer como una, ¿cómo decirlo? Como una comparación entre las dos herramientas que estamos viendo el día de hoy. En la mañana vimos algo que se llamaban relaciones. Y en este vamos a aplicar una herramienta que se llama query. Es muy similar a lo que estábamos haciendo. La idea del query realmente traduce consulta. Por ejemplo, ¿qué es hacer una consulta? Una consulta se desprende o es un hábito, normalmente, es una palabra usada normalmente en las bases de datos. Cuando nosotros hablamos de una consulta, estamos viendo cómo generar mucha información que necesitamos o mucha información que se requiere para generar un solo consolidado de datos. Es como si, imagínense como si hicieran un buscar B, pero a una escala muy grande. Basados en el mismo ejemplo que les ponía esta mañana, por ejemplo, imagínense que nosotros trabajamos en una empresa muy grande, en un Alcosto, en un Éxito, en un Jumbo, en donde manejan un stock de productos impresionantemente grande, son miles de productos, miles de categorías, bueno, no nos vamos a poner a describirlas porque son muchísimas. También podemos ver que tienen una base de datos para los clientes, tenemos una base de datos de proveedores, tenemos algo que lleve la contabilidad, algo que tenga en cuenta las compras, los impuestos. Bueno, realmente son tantos y tantos datos. Cuando nosotros hablamos de una cantidad de información tan grande, se acostumbra a hacer este tipo de consultas llamadas query. Hablando de, por ejemplo, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 datos, a veces es mucho más fácil desarrollarla con esta herramienta que con un buscar B, porque es mucho más rápido. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Esta también va a ser muy sencilla, no es difícil de realizar. Acá está perfecto. Nos dicen, por ejemplo, descargue el archivo que previamente lo hicimos. Seleccione los datos de cada hoja por separado y defina como nombre de rango una palabra que indique el contenido de la tabla. Entonces, cuando nos hablan de ocupar o de generar un nombre de rango es definir lo siguiente. Tomamos desde el título inicial, desde el primer título hasta el último dato. Recuerden que les decía que nosotros teníamos un conjunto residencial y cada conjunto tiene un nombre de torre, la torre A, la torre B, la torre C y la torre D. Pero estas cuatro torres de un conjunto pertenecen al mismo conjunto y ese conjunto tiene un nombre. Por ejemplo, este conjunto se llama transporte. Si lo ven desde ese ámbito que utilizábamos cuando éramos un poco más pequeños, es lo mismo. Que quién pertenece al conjunto y cómo se llama ese conjunto. El conjunto de los animales, de los números, de, bueno, elementos de transporte, en fin. Perdón, perdón. Listo. Entonces vamos a tomar aquí los campos. Vamos a tomar aquí los datos. Vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic en definir nombre.
Hagámoslo de nuevo con la lupa, de pronto si no lo vieron muy bien. Seleccionamos los datos, control E o lo hacemos con el mouse. Clic derecho, definir nombre y aquí le ponemos el tipo transporte o el nombre es transporte. Transporte. Mismo procedimiento con las zonas. Control E, clic derecho, definir nombre, zonas. Mismo procedimiento con los clientes, clic derecho, perdón, control E, clic derecho, definir nombre, clientes. Y por último, control E, clic derecho, definir nombre, consolidado. Consolidado. Listo. Ese es el primer paso para que nosotros podamos desarrollar la herramienta del query. Tenemos que nombrar cuáles son los datos que vamos a utilizar. Para el punto 3 nos dice activar Microsoft Query de la ficha datos en el grupo obtener datos externos, opciones desde otras fuentes para cruzar las tablas o para generar las relaciones entre tablas y siga los pasos dados. Cuando termine de relacionar las tablas, guarde la consulta. Devuelva los datos a Excel. Listo, muy bien. Vamos entonces en este caso a aplicar la herramienta Query tal y como nos lo están indicando. Vamos a la ficha datos y en la ficha datos vamos a encontrar un primer botoncito que se llama obtener datos externos. Desde este punto nosotros podemos traer elementos o datos, bases de datos que se encuentren en otros programas o en otros archivos. Por ejemplo, si tenemos esos datos desde Access, los podríamos llevar a Excel. Si están desde Internet, también lo podríamos hacer. Desde un archivo de un bloc de notas también los podemos traer o desde algo o desde herramientas mucho más avanzadas que son especiales para bases de datos. SQL Server, análisis de service, OData, XML. Bueno, digamos que son programas que se desarrollan principalmente para la administración de bases de datos. Nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama Query. Para que podamos desarrollar el ejercicio tal y cual como se va a dar de ejemplo, no olviden que esta opción tiene que estar chuleada. Usar el asistente para consultas, para crear o modificar consultas. Chuleamos esta opción, seleccionamos el archivo de Excel o buscamos en este caso que vamos a trabajar desde un archivo de Excel, damos clic en aceptar, esperamos que cargue la herramienta y aquí nos hacen una pregunta. ¿Dónde está guardado el archivo que vamos a trabajar? ¿En dónde está almacenado? Si nosotros hicimos la descarga y pasamos a hacer el ejercicio, debería estar en la carpeta descargas. Deberá haber una carpeta en algún lugar que se llame descargas. Aquí está, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos encontrar rápidamente? Ubicamos cómo se llama nuestro usuario. Depende en el que estemos trabajando. Damos doble clic y aquí buscamos una carpeta que se llame descargas o downloads. Véanla por acá. Damos clic en aceptar cuando encontremos esa carpeta. Verificamos cómo se llama el archivo. Se llama datos de movimiento, que es este archivito que tenemos por acá. Observemos que es el mismo. Damos clic en aceptar. Y en este momento se están abriendo o nos están permitiendo interpretar cuáles son los datos que vamos a agregar al query. Recuerden que nosotros le dimos un nombre de rango o le dimos algunos títulos a las bases de datos que teníamos, al transporte, a las zonas, a los clientes y al consolidado. Eso mismo es lo que estamos viendo acá. Si por alguna razón en casa no nos está apareciendo, podemos hacer lo siguiente. Damos clic en opciones y aquí chuleamos todas las opciones posibles.
Volvemos a dar clic en aceptar y verificamos que en este momento sí nos estén apareciendo los datos que incluimos previamente. ¿Qué estamos haciendo acá? Incluyendo la información que queremos mostrar o que queremos consolidar. Por ejemplo, si yo quiero mostrar el nombre del cliente, pero no la cédula, desplazo aquí dentro de la opción de los clientes y le digo que solamente quiero mostrar el nombre. Dándole clic al símbolo de mayor que, allí estoy diciendo que solamente quiero agregar ese valor. Para, por ejemplo, el consolidado, no quiero mostrar, o bueno, solamente quiero mostrar algunas cosas, unas sí, otras no. Por ejemplo, no quiero mostrar nuevamente cuál es la ciudad de la compra, por dar un ejemplo. Entonces, esa no la selecciono, la dejo allí quietica. Algunas veces pasa cuando se quiere presentar información a otras áreas. Por ejemplo, desde el área de compras pasa mucho que no se quiere mostrar cuál es el valor de las cotizaciones presentadas para generar una compra. O no se quiere mostrar algunos datos de proyecciones o bueno, pueden ser diferentes acciones. Pero si no es el caso, si nosotros, como es un ejemplo, queremos mostrar toda la información, lo que podemos hacer es lo siguiente. Venimos a los clientes, es decir, desde el título principal y damos el símbolo de mayor que. Con eso pasan todos los datos al mismo tiempo. Mismo procedimiento con consolidado, mismo procedimiento con transporte y por último haremos el mismo procedimiento para las zonas. De tal forma que todos los datos que tiene toda nuestra base de datos o todas las hojas se encuentren en un mismo archivo. A eso hace referencia cuando vamos a relacionar los datos. Si ya tenemos esta acción completa, si ya tenemos todos los datos en estas columnas de la consulta, damos clic en siguiente. Es un error que siempre aparece, no se preocupen. Simplemente le decimos aceptar para que nos permita crear las relaciones de forma manual. Recuerden que esta mañana les presenté una tablita, o bueno, como un ejemplo de una tablita donde nosotros teníamos líneas, túneles invisibles por donde viaja la información. Entonces, esta herramienta nos permite a nosotros crear esas líneas visualmente. Por ejemplo, vean que yo aquí tengo la palabra cédula, número, es decir, allí está almacenada cada uno de los números de cédula de las personas y la podemos relacionar con, por ejemplo, la cédula del cliente. ¿Cómo lo hacemos? Damos clic en ella y sin soltarlo desplazamos el mouse hasta este valor que está aquí. No lo tomó, hagámoslo nuevamente. Por ejemplo, aquí me equivoqué, no lo solté encima de la misma. Tomé cédula y lo llevé hasta ciudad de compra. Y me está diciendo, mira, las columnas cédula y ciudad de compra son de tipos diferentes. Uno es una palabra y otro es un número. ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Si nosotros le decimos que sí, nos dice, no, igual no lo puedo hacer porque son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, mira, aquí te voy a dar el resultado. Esto, por ejemplo, es un error. El que hayan campos en blanco significa que algo está mal elaborado. Otra cosa que nos puede pasar, tomamos números con números, es decir, datos que son técnicamente iguales porque hablamos de los mismos números o de números, pero técnicamente toda la información toda la información desaparece y es porque los datos no son idénticos. Recuerden que es muy similar a un buscar B. Si tomo la cédula de una persona, puedo ir a otra tabla y traer toda su información. Si yo comparo dos números que son totalmente diferentes, no va a encontrar nada de la información que vamos a presentar. Si nos pasa esto, si obtenemos este error, la forma de corregirlo es muy sencillo. Damos clic a la línea que acabamos de crear y damos la tecla suprimir. Y volvemos a tener los datos tal y cual como los estábamos generando hace algún momento. Hacemos la prueba nuevamente desde cédula hasta cédula, no importa que el nombre sea diferente, lo importante es que la información sí sea igual.
Observen que cuando hacemos este cambio, por un momento la información parpadea y cambia. Aquí en este momento estamos viendo a Parra, antes estábamos viendo aquí al inicio a Hoyos. Eso significa que se están incluyendo datos que antes no habían. Hacemos lo mismo, por ejemplo, aquí con código de transporte hacia código de transporte. Observen que automáticamente se llenaron algunos datos. Código de zona de entrega. Observen por favor que la información vuelve y parpadea y hay algunos cambios que se aplican de forma automática. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros estábamos elaborando esta mañana, pero en un modelo gráfico. En este caso, nosotros mismos estamos creando esos túneles invisibles para que la información viaje de un lugar a otro y podamos completar los datos. Cuando nos dicen que los devolvamos a Excel, bueno, que primero guardemos la consulta y luego los devolvamos a Excel, se refieren a lo siguiente. Observen que aquí tenemos un disquete. Estamos guardando este resultado que tenemos hasta ahora predefinido o esto que estamos elaborando. Guardamos por acá, nos pregunta que en dónde lo vamos a guardar. Normalmente se guarda automáticamente en el escritorio. Voy a dejarlo así, lo guardamos. Y si nosotros queremos ver cuál es el resultado de lo que estamos elaborando, aquí está. Aquí está el resultado. Ah, perdón, se me abrió. En este momento no va a funcionar porque ya lo tenemos abierto. Es este que tenemos acá. Esto es un archivo de consulta para Excel y lo que nos permite hacer es visualizar el resultado que hasta ahora hemos construido. Volvamos a nuestro Excel, volvamos a nuestra consulta. Porque este resultado que ya tenemos, este resultado que generamos, vamos a devolverlo a Excel. Observemos que aquí hay una puertica de salida que se llama devolver datos. Está junto al disquete que estábamos guardando previamente. Cuando nosotros damos clic en devolver datos, nos debería estar haciendo una pregunta. Regálenme un segundo porque no la encuentro. Aquí ya está. ¿Cómo se van a devolver los datos? En tabla dinámica, en gráfico dinámico, ¿en dónde vas a generar esos datos? Yo les recomiendo que lo hagan en tabla porque a partir de toda esa información pueden construir todas las tablas dinámicas que quieran. Es decir, primero guardamos la información y luego sí creamos los informes o los consolidados. Si no, no nos va a permitir hacerlo de la misma forma. Les recomiendo que lo hagan en tabla y luego sí en hoja y que lo hagan en una hoja nueva. El resultado que deberíamos obtener es este que está aquí. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, vean que nosotros teníamos información desde la columna A. En este caso tenemos información de la columna a la columna Y. Mientras que en el consolidado tenemos información de la columna A la columna O. Estas nuevas columnas se acabaron de crear con información nueva. 4, 6, 7 con nueva información. Información que antes no teníamos, ahora la estamos almacenando para consolidar o para generar algún informe. Por ejemplo, antes no sabíamos, aquí por ejemplo, cuál era el medio de transporte. El 2 sabemos que corresponde a un valor de terrestre y que la persona encargada, por ejemplo, es María José. Para los locales es Diana Patricia. Esa información antes no la teníamos. Si nosotros observamos aquí, no hay un dato que nos refleje esa información. Ahora sí lo tenemos porque automáticamente fuimos a la hoja de transporte y llevamos esa información a este consolidado. Perdón, un segundo. Bien, entonces, hasta ahora estamos generando un informe. Imagínense un buscar B, pero muy grande. Luego nos dicen, seleccione la hoja consolidada, active nuevamente la herramienta Query.
abra la consulta que guardó anteriormente, tenga en cuenta que no requiere modificar la consulta. Los datos a Excel y para importar los datos se le en una hoja nueva. Verifique la forma en que fueron importados los datos a la hoja de Excel. Cambie el nombre de la hoja por reporte final. Elimine las siguientes columnas: código de transporte, código de zona y cédula número. Por la ficha de diseño de tabla, convierta la tabla en rango. Ok, muy bien. Vamos a hacer ese pedacito hasta ahí. Nos están pidiendo que eliminemos 3 columnas porque en este momento están repetidas. ¿Qué columnas están repetidas? Por ejemplo, este código de zona de entrega está repetido. Lo podemos eliminar. El código de transporte 2 también está repetido. También lo podríamos eliminar. Eliminar. Y también podríamos eliminar la cédula que tendría que estar repetida en algún lugar, solamente que no la encuentro en este momento. Descuento, nombre, medio, persona, centro. Acá está, cédula número. Era la última precisamente. Listo. Cuando nos refieren a que convirtamos una tabla nuevamente en rango, es que le quitemos el formato tabla. Recuerden que un formato tabla no tener los datos organizados en Excel, simplemente estamos administrando una cuadrícula a partir de columnas y a partir de filas que se conforman en celdas diferentes. Pero si, por ejemplo, nosotros quitamos la cuadrícula, tenemos una información como si, por decirlo de alguna manera, la tuviéramos en Word. Entonces, cuando nosotros decimos que esto es una tabla, realmente esto está mal dicho, porque esto simplemente está almacenado en una hoja de cálculo. Una tabla es algo diferente a esta tabla. Automáticamente podemos ordenar, podemos filtrar. Si nosotros agregamos una nueva persona, los datos cambian automáticamente, las fórmulas también se crean solas. En fin, hay otro grupo de herramientas. Pero si nos piden que convirtamos esto en datos, o sea, que le quitemos el formato tabla, lo que hacemos es seleccionar todos los datos, vamos a la hoja o a la ficha diseño, a la pestaña diseño, y le decimos que convierta nuevamente los datos en un rango. Le decimos que sí. Y en este momento los datos, aunque tienen un color, ya no tienen el formato tabla, simplemente están organizados en una cuadrícula. Lo siguiente que nos están pidiendo es, ¿dónde vamos? Listo, cree los siguientes informes en una hoja nueva utilizando pues, las tablas dinámicas. Productos con unidades vendidas y el valor total de la venta. Reporte de unidades, inserte un gráfico, inserte una hoja nueva. Listo. Productos con unidades vendidas, productos con unidades vendidas. Entonces, de esta tabla, de este consolidado que acabamos de generar, vamos a insertar una tabla dinámica. Ya no es necesario ubicarlo como lo hicimos esta mañana con más tablas, porque toda la información se encuentra en la misma tabla. Entonces nos dice que los productos por las unidades vendidas y el valor total de la venta. Y listo, entonces tomamos el valor total de la venta. Nada diferente a lo que hemos venido realizando, lo que hemos venido haciendo. Inclusive creo que esta mañana hicimos este mismo, si no nos falla la memoria. Para el siguiente, reporte de unidades vendidas por ciudad y número de transacciones realizadas. Unidades vendidas por ciudad y número de transacciones. Esa sí creo que la hicimos. Vamos a generar nuevamente una tabla dinámica.
insertamos una tabla dinámica en una hoja que previamente ya existe. En la hoja 2, por ejemplo, ya tenemos una tabla dinámica hecha. Ahorita, según vi, todas nos van a pedir que las movamos, así que vamos a adelantarnos a ese proceso. Aceptamos por aquí. Ya se me olvidó, qué pena con ustedes. Unidad, ciudad, aunque no dice ciudad, bueno. Vamos a poner la ciudad destino, a donde se llevó la compra, por unidades vendidas y número de transacciones. Ciudad del destino, unidades vendidas. Necesitamos para calcular la cantidad de unidades. Algo así deberíamos estar obteniendo nosotros en ese momento. Unidades vendidas por ciudad. En este caso tomamos la ciudad de destino a la cual se envió y el número de transacciones realizadas, que es lo que estamos generando acá. Se vendieron 1.124 productos en 446 transacciones. Se hicieron 446 envíos y vendimos 1.124 productos. Reporte de unidades vendidas por forma de pago. Listo, entonces otra tabla dinámica de lo que construimos previamente. Insertar, qué pena, tabla dinámica en una hoja nueva de la hoja 2. Y de aquí nos están pidiendo la forma de pago que está al final, forma de pago, por reporte de unidades vendidas por forma de pago y valor total de la venta. Unidades vendidas. Valor total y unidades vendidas. Ven que realmente hacer una tabla dinámica no es muy complicado, realmente es muy fácil. Simplemente verificamos qué es lo que nos están pidiendo, vamos y lo seleccionamos dando clic en ese valor solicitado y automáticamente Excel nos crea o nos consolida el dato que pues estamos buscando. Eso es lo que nos están pidiendo al menos para definir las tablas dinámicas, que fue lo que acabamos de crear. Inserte una nueva hoja y cámbiale, perdón, inserte gráficos dinámicos 1 del valor total de la venta por vendedor. Hagamos primero ese, según lo que nos están solicitando. Vamos a crear una tabla, una gráfica dinámica, tal y como lo hemos venido desarrollando. Esta sí lo voy a hacer en una hoja nueva porque necesito jalar solamente la gráfica. Nos dice que lo hagamos por el valor total de la venta y por el nombre del vendedor. Entonces vamos a tomar aquí valor total, nombre del vendedor y valor total de ventas. Realmente es muy sencillo. Como les digo, es supremamente sencillo generar una tabla dinámica. Poderlo desarrollar. Que me gusta, que me parece que muestra un poco más clara la información. Voy a convertir eso a valores, a dinero. Y voy a copiar la tabla, solamente la gráfica, porque la gráfica es lo que me están solicitando para que no se llene también con la tabla dinámica. Ubiquémosla en algún lugar de lo que nos están solicitando. Algo así es lo que estamos construyendo hasta ahora. Recuerden que creamos un gráfico dinámico, tal y cual como lo hemos venido haciendo, donde nos están pidiendo el valor total de ventas por el nombre del vendedor. Lo que hicimos luego fue copiarlo y pegarlo en un espacio en blanco. Productos por número total de ventas. Productos por número total de ventas. De la hoja de los consolidados, que es la hoja 1, vamos a insertar nuevamente un gráfico dinámico.
de los productos que los encontramos por acá, productos. Y nos están pidiendo el número total de ventas. Ese número total de ventas lo podríamos conseguir, por ejemplo, de cuántas transacciones se hicieron, ¿sí? Porque es lo mismo, cuántas ventas se hicieron. Podríamos decir que la ciudad del destino no refleja ese dato. Vamos a cambiarlo nuevamente. Pongámosle un color diferente. Este, por ejemplo, lo voy a poner en color verde. Y voy a aplicar el diseño que me parece agradable. Allí nos faltaría, por ejemplo, cambiar los títulos, indicando qué es lo que estamos mostrando allí. Pero sí, según este gráfico, que es el que estamos viendo aquí, por ejemplo, es lo que nos están solicitando, la cantidad de ventas que se hicieron sobre cada ciudad o que se envió a una ciudad específica. Vamos a cambiarlo para que sea con este mismo gráfico. Listo, vamos a cambiarlo para que nos quede ese mismo gráfico. Desde la ficha diseño podemos darle cambiar tipo de gráfico y podemos hacerlo en líneas. Observen aquí que el gráfico está con los puntos que están igual de la guía. Porque recuerden que los datos no siempre son iguales. O sea, los datos pueden cambiar, a veces pueden ser más, a veces pueden ser menos. Pero estamos teniendo una idea bastante clara de qué es lo que estamos mostrando. Voy a copiar esta gráfica y voy a llevarla a la hoja donde ya teníamos los datos, que es la hoja 2. Listo. Perfecto. Número de ventas. Dice que hay una columna que se llama número de ventas, pero esa columna realmente aquí, por ejemplo, no existe. Nosotros desciframos o podríamos nosotros intuir que cada vez que hay una transacción se tiene que enviar a una ciudad de destino. Ejemplo, si estoy en Barranquilla y hago una compra, pues me envían el producto. Ahí se confirma que se hizo una venta. No importa si yo compro varias veces, se hacen transacciones diferentes porque se hacen en envíos diferentes. Si se envían 10, 5, 8, un producto en el mismo envío, se considera que se hizo una sola transacción o una o factura que se emiten. Cada vez que se envía cada vez que se hace un envío, se emite una factura, independientemente de cuántos productos se compraron. Eso lo podríamos analizar a partir de ese punto. Número total de ventas. Por ejemplo, las aspiradoras entonces tuvieron 62 ventas. Voy a agrandar esto un poco. Mucho mejor, ahí me gusta un poco más. Y aquí tenemos las gráficas de los respectivos vendedores. Me gustaría que todo cupiera en la misma pantalla. Vamos a acomodarlo un poquitico para que sea esto un poco más pequeño. Y nos empiece a... Listo, nos quepa todo en la misma pantalla. ¿De acuerdo? Allí ya se ve un poco más claro. Este ejercicio que estamos viendo se puede interpretar un poco más sencillo de la siguiente forma. Aquí, ¿qué se hizo? Simplemente, perdón, esto no lo necesitamos en este momento. Aquí simplemente líneas de cuadrícula, se quitaron las líneas de cuadrícula y a toda la hoja se le aplicó un color verde muy clarito. Por ejemplo, este que está acá. Es bastante similar al que nosotros tenemos o al que estamos viendo en la comparación.
Las gráficas, por ejemplo, le quitaron el fondo para que se pegue con el mismo dato. Eso ya depende mucho de cómo ustedes lo quieran resaltar, cómo cada uno de nosotros le parece que se ve un poco mejor. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que se hicieron 198 transacciones, nosotros tenemos un poquito más. Aquí se considera que se vendieron 510 millones y en nuestra tabla tenemos ventas de 1.184 millones. Entonces no se preocupen si no les dan los mismos datos, realmente puede aplicarse de forma diferente. El siguiente dato que nos dice, inserte una nueva hoja y cámbiale el nombre por el informe de ventas. Por informe de ventas. Seleccione la primera fila e inmovilice la fila superior por la ficha vista. Inserte 8 filas en la parte superior, mueva las diferentes tablas y gráficos de tal forma que queden como están en la imagen. Inserte segmentaciones de datos y escalas de tiempo. Configure las conexiones de informe como lo vimos esta mañana. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos dicen que apliquemos esos datos acá. Vamos a aplicarlo entonces allí. 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que con 5 ya cabe perfectamente bien. Las gráficas son mucho más pequeñitas de lo que nosotros estábamos utilizando. Y se movió esta tercera a este lugar. Háganme un segundo, porque allá ya queda muy lejos y esto nos toca hacerlo mucho más pequeñito. Aquí simplemente estamos acomodando los valores que vamos a integrar. Y aquí, perdón. Y aquí la idea es que nos queda todo en la misma hoja. O en la misma vista, inclusive lo voy a alejar un poquito para que se vea un poquito más claro. Listo. Si lo dejamos de esta forma, ya nos aparecería en toda la ventana. Inclusive esto lo podría yo dejar por acá para que no se nos mueva. Esto lo podríamos bajar un poquito, ya lo podríamos agrandar. Reduciendo esto un poquito más o ampliándolo un poquito más. Esta la voy a dejar por ahora así. Y entonces vamos a incluir ahora sí las segmentaciones de los datos. Disculpenme un segundo, por favor. Voy a incluir ese mismo dato para que se vea igualita al que tienen mostrando en la gráfica. Entonces, disculpenme un segundo, por favor, y ya finalizamos. ¿De qué color es este? También es azul. Azul por acá. Listo. ¿Cómo lo hacemos? También es supremamente sencillo. Seleccionamos la gráfica, nos dirigimos a la ficha diseño, perdón, a la ficha formato, y en el contorno en el relleno de la forma, discúlpeme, seleccionamos el mismo tono que estábamos aplicando, inclusive si quieren generarlo un poquito más fuerte para que se note un poco más. Aunque, por ejemplo, este verde me parece que no combina muy bien con ese azul, pero son cuestiones de gusto. Aquí, por ejemplo, aquí nos faltaría ventas, aquí ventas, total ventas. Aquí, por ejemplo, podríamos poner total ventas por vendedor. Listo. Pues la idea es mostrar un poco más claro el ejercicio, un poco más sencillo. Listo, entonces vamos a hacer una segmentación por tiempo, vamos a hacer una segmentación por zona, por forma de pago y por ciudad destino, que fue la que utilizamos hace algún momento. Para ello, entonces vamos a tomar aquí. Ya saben, nos ubicamos en una
en una tabla dinámica previamente, vamos a la ficha diseño, perdón, analizar, insertamos una segmentación de datos. Estamos hablando que esa segmentación de datos la vamos a hago por ciudad destino y por nombre de producto. La acomodamos por acá para que esté disponible de acuerdo a la necesidad que nosotros queremos implementar. Agreguemos una fila más, dos filas más para que quepan los datos bien. Listo. Mismo proceso con la forma de pago. Y aquí voy a utilizar la misma herramienta que estábamos utilizando ahorita. Esta segmentación, desde la pestaña opciones, vamos a convertirla para que nos queden dos columnas. Reducimos esto y agrandamos un poquito. Bajemos esta tabla un poquitico para que no se nos dañe. Listo. Y nos quedaría entonces faltando la escala de tiempo por años, creo que le estaba. Entonces, desde otra tabla dinámica o la misma, en la pestaña analizar, insertamos una escala de tiempo que vaya por fecha. Y le decimos que la queremos hacemos mucho más pequeña porque nos está sobrando bastante espacio. Y hasta ahí tendremos el resultado que nos están solicitando en la guía. Vean que realmente es muy sencillo. El concepto de Excel avanzado se traduce en que Excel haga la gran mayoría de los procesos, mientras que nosotros mediante un par de clics simplemente analizamos los datos propuestos. Listo, muy bien. Y con ello entonces nos están solicitando o nos están pidiendo que elaboremos lo siguiente. Insertar una segmentación de datos y escalas de tiempo. Configure las conexiones de informe. Esa parte sí nos está haciendo falta. Recordemos que el proceso también es muy sencillo. Damos clic en la conexión de informe. Vamos a la ficha opciones. Y dentro de la conexión de informe verificamos todo lo que se encuentre en la hoja 2. O bueno, como los gráficos están moviéndose desde acá, podemos seleccionar todo. Guardamos por si de pronto se bloquea el equipo, por si de pronto se nos daña. Es importante hacer ese proceso. Y empezamos a hacer la conexión de informe para todos los datos. Mismo procedimiento, conexiones de informe. Y empezaríamos a evaluar los resultados. Si hacemos clic en Bogotá, verifiquemos los valores que tenemos totales en ese momento. Listo. 1.124, 446 y 1.184 millones. Observen que todos los datos me cambiaron de forma inmediata. Estoy seleccionando solamente a Bogotá. Me desplazo un poco más cerca para que lo veamos más claro. Esto nos permite interpretar un resumen rápidamente de los datos que se aplican solamente para Bogotá. ¿Cuántas unidades en Bogotá? 260. 290 se vendieron en Bogotá. 110 envíos se hicieron a la ciudad de Bogotá. 260 productos se vendieron. Lo mismo que ya estábamos hablando, pero las transacciones que se hicieron se dividieron 23 en efectivo, 168 en tarjetas de crédito y 69 en almacenes, para totales de 13 millones, 128 millones y 152 millones respectivamente. La suma de estos tres nos da en consecuencia los 294 millones que se dieron en Bogotá. En 16 aspiradoras,
39 computadores y 24 grabadoras. Los vendedores que consolidaron estos 294 millones lo desarrollaron de la siguiente forma: 40 millones para Claudia, 83 para Diego, 56 de Jorge y de Estela fueron, por ejemplo, 50 millones. Yo no, pues hasta aquí de pronto me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Lástima que en este momento, o pues no podemos hacer como esa retroalimentación. Y aquí bueno, estamos viendo la misma gráfica, pero siempre afectando en este caso a la ciudad de Bogotá sobre los mismos productos. Eh, También podríamos nosotros verlo por años. Por ejemplo, solamente queremos ver cuánto se vendió en Bogotá para el año 2019. Observemos que la información vuelve y cambia porque los datos ya son diferentes. Para el año 2018 hacemos el mismo cambio y todos los datos nos cambian. ¿Por qué? Porque siempre nos enfocamos en que los datos están aplicándose de forma distinta. Estamos enfocándonos solamente en un dato diferente. Por ejemplo, acá, para hacerlo mucho más específico, ¿cuánto se vendió en brilladoras por los respectivos vendedores? Aquí solamente me aparecen dos, que son Diego y Oscar, teniendo en cuenta que solamente ellos vendieron este producto. Quitemos los filtros por acá. Hagamos una comparación como lo hicimos esta mañana. Por ejemplo, comparemos a Bogotá, Medellín, Bogotá y Medellín. Y Medellín. Aquí estamos sumando solamente las cantidades para Bogotá y para Medellín, 653 millones. Los datos son igualitos porque estamos reflejando la misma información, solamente que de forma inversa, y se está buscando principalmente cuál fue la cantidad que se vendió por los diferentes métodos de pago. Analicemos, por ejemplo, una de las preguntas que se nos están dando desde este punto. Listo. Listo. ¿Cuál fue la mayor forma de pago que registró mayor venta y cuál fue su valor? Esa pregunta la podemos resolver muy fácilmente porque aquí, por ejemplo, vemos que la forma de pago fue la tarjeta de crédito de almacén con 548.946.000. Esa pregunta la podemos resolver bastante rápido, por decirlo de alguna forma. Es bastante sencilla. Entre los vendedores, ¿quiénes presentaron mejores resultados en ventas? ¿Y a qué ciudades pertenecen? Los vendedores que mejores ventas tuvieron a nivel general fueron, veámoslo acá rápidamente, Diego Roa tiene 316 millones en ventas, seguido por Oscar que tiene 281 millones. Las ciudades con mayor cantidades de ventas fueron 121 en Barranquilla, y Medellín y Barranquilla fueron las ciudades que más transacciones tuvieron. 123 en Medellín, 121 en Barranquilla. O si es una sola, podríamos decir que fue Medellín la ciudad que más, a la ciudad que más se despachó mercancía, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál fue el producto de mayor venta? ¿Y cuál fue su valor, según lo que nos están solicitando allí? El producto de mayor venta fue, sin dudas, los computadores con 410.760.000. Realmente a los demás hay una diferencia muy amplia. Y bueno, de esto se trata lo que nos están solicitando. ¿Cuál fue el valor total de ventas de las ciudades de Barranquilla y Medellín? Aquí también tenemos ese dato, las ciudades de Barranquilla, que lo hicimos. Bueno.
Perdón, un segundo. Listo. Como nos están preguntando por una ciudad específica, seleccionamos solamente esta ciudad. Esto nos da el total solamente para Barranquilla. En Barranquilla se me dieron 262.198.400. Y en Medellín se me dieron 358.874.600. Con las ventas definidas por los vendedores recogido en cada una de estas transacciones para la ciudad de Medellín. Con eso nosotros podremos resolver cada una de las preguntas que nos están dando hasta este punto. Ahí finalizaría la guía número 3. Vean que realmente son muchas herramientas muy, muy buenas, muy consistentes en la consolidación de generar información y de representarlo de manera muy gráfica, muy vistosa. El día de mañana vamos a ver algo más de tablas dinámicas. Ya vimos cómo se generan tablas dinámicas sencillas. En este caso estamos haciendo tablas dinámicas a partir de un modelo relacional y vamos a hacer tablas dinámicas a partir de una herramienta, que es, en este caso se denomina asistente para tablas dinámicas. ¿Cómo consolidar información, por ejemplo, de años diferentes? Año 2016, 17 y 18. Esos tres datos los podríamos consolidar para generar un solo informe. La idea es entonces desarrollar este ejercicio partiendo de valores similares a lo que estábamos haciendo y lograr construir este. En la segunda sesión, es decir, en la sesión de las 11, vamos a iniciar con el concepto de macros. Cómo se graban o cómo se generan macros automáticas, cómo se guardan macros, cómo se inserta un módulo para desarrollarlo a partir del programador o del desarrollador, cómo agregar funciones nuevas en Excel. Es bastante chévere, bastante entretenido. Por ejemplo, nosotros conocemos una función que la hemos desarrollado, no sé desde hace cuánto tiempo, por ejemplo, la función suma. Es algo que ya sabemos y es algo que ya está implementado en Excel, pero ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos una función que no existe? ¿Cómo convertir un valor a pesos? ¿Sí? Un valor que esté en letras, ¿cómo pasarlo a palabras? Ese tipo de herramientas las podemos ver mañana, siempre buscando que nos sea mucho más fácil a partir de lo que ya viene desarrollado para Excel, aplicarlo en nuestro ámbito laboral o en nuestro ámbito personal. Me voy a quedar conectado, como bien saben chicos, hasta la 1. Si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta, la clase la procederé a subir inmediatamente. Alrededor de la 1:20 quizás ya debe estar cargada en la plataforma. Todos los canales de atención. Está el correo, está el grupo en el que hablamos la primera sesión, la que también describimos ayer, el grupo de Hangout. No olviden